Pues un gusto poder saludar esta tarde, mañana, noche, en cualquier parte del mundo. Estoy muy emocionada porque tengo la oportunidad de hablar con el escritor Óscar Estrada. Entra ahora. A ver, Óscar, ¿estás por ahí o todavía no? Aquí estás. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar, muy emocionada porque tu reseña, por lo visto, la reseña que hice de tu libro del pescador de sirenas ha llamado la atención a pesar de ser pequeñita, y además creo que ha tenido como ciertos espacios donde se podría profundizar más, y entonces esta es como la oportunidad para hacerlo. Y primero, Sí. pero yo tengo un interrogante, ¿vale? Porque El pescador de sirenas se basa en la vida de Juan Ramón Molina. ¿Por qué vos decidiste hacer una novela sobre Juan Ramón Molina habiendo otros escritores? Hola. De entrada, Juan, sí, no, pido disculpas, a veces se me va a desconectar por mi señal de tercer mundo que tengo acá. Mira, Juan Ramón Molina es un personaje muy interesante porque es alguien de quien en Honduras conocemos mucho y muy poco, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado de pesca de sirenas y especialmente ese poema, ¿no? Y de que Juan Ramón Molina es el príncipe de las letras hondureñas y que es el gran poeta nacional, ¿no? La escuela nos hacen leer algunos de sus poemas, pero luego, investigando un poco, me di cuenta que realmente lo que se conoce de Juan Ramón Molina, aparte de cierta mitología que hay alrededor de él sobre su alcoholismo y sobre ciertos incidentes de su vida, era muy poco, ¿no? Fue gracias de alguna forma al poeta Rigoberto Paredes que yo entré en curiosidad por saber más de la vida de Juan Ramón Molina, ¿no? En una conversación que tuve con él, que de hecho es un podcast que tengo yo en mi plataforma, donde busca entender quién es Juan Ramón Molina, y el poeta Paredes me explica mucho del contexto que le tocaba vivir al poeta. De alguna forma, cuando me empecé a investigar, sentí que representaba algo muy profundo, algo muy íntimo también de la relación de la literatura, los escritores con el país, con el gobierno, ¿no? El momento en que Juan Ramón Molina aparece en la literatura nacional y el momento que él crea su obra, era el momento también que se estaba realmente consolidando el proyecto de Estado Nacional, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta entender que los escritores somos parte de un contexto político nacional e internacional y que de alguna forma nuestras vidas también refleja ese contexto. Yo siento que la vida de Juan Ramón Molina y la tragedia de la Juan Ramón Molina, ¿no? Esa triste vida que le tocó vivir, y la forma en que terminó en todo, representaba muy bien la tragedia del país, ¿no? Perdón que interrumpa, por eso decidiste hacerlo como una novela histórica. Por eso decidí hacerlo como una novela histórica, sí. Sí. Le he hecho, como ocurre muchas veces, cuando yo comencé a escribirla, no sabía lo que estaba escribiendo. No, yo comencé a escribir, no sabía qué iba a dar, comencé a escribir ciertos pasajes, y luego descubrí de que había ahí algo más que yo podía contar, ¿no? Y fue cuando decidí enlazar ya conscientemente el contexto político del país, que era un contexto como ha sido toda nuestra historia, ¿no? Un contexto bastante accidentado, bastante caótico, bastante violento también, un contexto de guerras constantes, de crisis políticas, de golpes de Estado, de censura, de persecución a los artistas, ¿no? Dentro de la construcción consciente por parte de pensadores como Froilán Turcios, como Juan Ramón Molina, construcción de lo que era ser hondureño, ¿no? Entonces imaginémonos
ese momento, sí es difícil ser escritor ahora en el país, ¿no? En el 2021 es una profesión difícil por las condiciones de miseria, por las condiciones de trabajo, por la falta de espacio de promoción de la lectura y de promoción de venta de los libros. Si es difícil ahora, imaginémonos cómo era en el año 1900, cuando nada de lo que conocemos actualmente existía. ¿No? Y además de eso, era aceptado, como es ahora en Nicaragua, que el gobierno meta preso a los escritores porque no les gustó lo que escribieron, ¿no? Y una de las partes de Entonces, tu libro. y que son las partes, y es la vida de él, ¿no? Eh, Meterme también a explicar el contexto hondureño, porque creo que solamente entendiendo el contexto, solamente entendiendo la relación de Juan Ramón Molina con Terencio Sierra, por ejemplo, podemos saber cómo fue que este poeta, reconocido internacionalmente y querido internacionalmente, fue condenado a picar piedra en la carretera. Se va la señal. Estamos teniendo fallos técnicos, Oscar, que se va un poquito la señal. Sí, pero siempre vuelve. No, te decía que solamente conociendo esta relación de Juan Ramón Molina con el país, ¿no? Por ejemplo, con el escritor Terencio Sierra, o con el dictador Terencio Sierra, o el mismo Manuel Bonilla, podemos entender un poco las dificultades que tuvo que enfrentar, y en gran medida también las causas de su muerte, ¿no? Si bien su muerte se da por su depresión, porque era un tipo que tenía problemas de bipolaridad, no era un hombre con serios problemas de depresión, que lo llevaba también al uso del alcohol y otras sustancias para automedicarse, ¿no? También el contexto político formaba parte de esos elementos que lo empujaron a una especie de suicidio al final. ¿Vos crees que cuando estabas haciendo la investigación, hubieron momentos en los que tuviste dificultad para poder seguir toda esa línea cronológica de historia, porque el libro es histórico, a pesar de la ficción y de la historia de Juan Ramón Molina? Hay tantos personajes políticos. Por ejemplo, una persona que no tenga ni idea se podría asustar de saber de la propia historia del país, que ha sido tan convulsa y que se sigue repitiendo como un bucle actualmente. Mira, yo creo que el gran reto que hay siempre cuando se está escribiendo una novela histórica en un país como Honduras es la falta de fuentes, ¿no? O sea, hay muy poca literatura escrita sobre eso, ¿no? Recurría a las fuentes que tenía, en este caso, por ejemplo, Víctor Cáceres Lara es una de mis fuentes principales para poder entender tanto lo que fue el contexto del golpe de Estado de 1904 como el contexto de los gobernantes de Honduras, ¿no? Entonces, de quiénes gobernaron Honduras y cuál fue el contexto que cada gobernante trajo y empujó a cada proyecto político. Muchos periódicos, muchos análisis de hemeroteca, ¿no? que es lamentable que cada vez es más difícil poder acceder a esas fuentes, porque los periódicos se están perdiendo en Honduras, a pesar de el trabajo invaluable que hace la gente, los trabajadores de la Hemeroteca Nacional. No existe un apoyo oficial desde el Estado para mantener en mejores condiciones eso, ¿no? Entonces es muy limitado lo que se puede hacer como persona en la hemeroteca si la oficialidad, si el gobierno no invierte dinero y está completamente abandonado. Esas son fuentes importantísimas y que es una pena que el país se esté perdiendo, ¿no? Porque una vez que se pierden no hay forma de poder recuperar esa parte de nuestra historia. Entonces, libros, libros como por ejemplo el de Pérez Cadalso, habitante de la Osa Mayor, y otras biografías que se escribieron y que en el mismo libro también los menciono, ¿no? Que están ahí, fueron fuentes importantes. También la propia literatura de Juan Ramón Molina, la propia obra de Juan Ramón Molina, tanto en narrativa como en poesía, ¿no? Tener que
profundizar y a entender qué es lo que estaba escribiendo, ¿no? Y ver cuáles eran sus influencias y a qué se estaba refiriendo cuando hablaba de cierto contexto, y luego va pues el trabajo que uno aporta dentro de la imaginación, ¿no? Entonces, no pretende ser una novela histórica, porque la novela histórica tiene otro rigor más científico que yo no quise seguir, pero es una novela así que está eh, muy relacionada con los contextos históricos. ¿Por qué decidiste dividir la novela en 4 partes y como una serie de capítulos pequeñitos? Porque cuando originalmente esta novela, había otra versión de esta novela que estaba más trabajada como documento histórico, con muchos pies de páginas y todo, y los lectores que la conocí. Otra de fallos técnicos, pero se arreglan. Los lectores que conocieron este documento en una primera, realmente no les gustó mi propuesta de una novela con muchos pies de páginas, porque yo sentía que hay muchos nombres que para poder entenderlos hay que explicarlos más, y que la novela tampoco te permite poder explicar las interioridades de la vida de Terencio Sierra, por ejemplo, que es un personaje realmente fascinante dentro de la historia nacional, ¿no? Y yo tenía ya las secciones como separadas, o sea, 4 secciones que tienen que ver más con los puntos de giro, digo yo, de la vida de Juan Ramón Molina, ¿no? El primero es de la juventud de él hasta la muerte de su esposa, que de alguna forma marcó un giro en la vida del poeta, ¿no? Fue un trauma muy difícil para él, y también su obra lo refleja, ¿no? Luego, desde la muerte de Lolita Hinestrosa, la esposa de Juan Ramón Molina, hasta el golpe de Estado, y aquí entra el tema del político, en el golpe de Estado de 1904, que nuevamente es un punto de giro ya en la política nacional, y él se ve influenciado por ese punto de giro. Luego, la tercera parte, que ya es el viaje a Río de Janeiro, que también es importante dentro de la vida, ¿no? Porque es la exposición de Juan Ramón Molina hacia afuera. Y luego lo que yo llamo el regreso, el retorno ya, que es el retorno casi a la muerte. Yo de alguna forma siento que el poeta murió en ese viaje, solo que no se había dado cuenta, ¿no? Si vemos su depresión profunda, su musepo que empezó a vivir a partir de conocer la dificultades del país dentro de la universalidad, ¿no? dentro del desarrollo cultural de Europa, de París, de Madrid, de Río, ¿no? Y ver qué tan lejos estábamos nosotros de poder formar parte de esta creación universal que estaba en esos albores de la industrialización, 1906, 1907, y regresa a la guerra y después al exilio. Entonces son 4 partes que para mí representan, sí, son 4 momentos muy distintos de la vida de Juan Ramón Molina. Y poder entender, poder contar eso, solamente pude recurrir a estas entrevistas, ¿no? Con personajes que son personajes reales, son personajes históricos. Las entrevistas no son reales, claro, no son entrevistas ficcionadas, pero los personajes, y algunos de ellos sí son interpretaciones que hicieron, son personajes que sí interactuaron con él de alguna forma, ¿no? Tegucigalpa es una ciudad muy pequeña en ese momento, ¿no? Y si ya formabas parte de cierta élite política y cultural, había interacción entre ellos. Jo, estaba recordando ahora una de las partes de tu libro, de los castigos que se hacían, los castigos de la época. Y esta parte de la descripción de la amiga de Molina, esta humillación, Eugenia Bonilla.
de Eugenia Bonilla, esta humillación a la que fue sometida ella, cabalgar desnuda, ¿es real o hay fuentes donde realmente se compruebe que las mujeres eran sometidas a este tipo de vejaciones en este Es real, es real. Y de hecho, esa historia la encontré en una entrevista que hizo, creo que fue una entrevista o fue una narración del escritor Pastor Fasquel, ¿no? Él cuenta la historia de Eugenia Bonilla porque parece que era alguien amigo de la familia de él, ¿no? Y cómo después de ese incidente la mujer desapareció completamente de la vida pública y no volvió a tener novio, no volvió a casarse, se encerró completamente hasta el día de su muerte, ¿no? Que murió muy vieja además. Entonces, ese incidente sí ocurrió. Tenemos otra vez fallos técnicos. Ya regresas. Ya, ¿Me escuchas? Ahora, ese incidente, sí, te escucho bien. Ese incidente sí ocurrió realmente, tal como lo retrata la novela, sí fue un castigo, sí fue un personaje real, Eugenia Bonilla, ¿no? Y lamentablemente es una mujer que después de ese incidente se encerró y no volvió a aparecer a la luz pública hasta el día de su muerte, 60 años después, o sea. ¿Tienes conocimiento si hubieron más mujeres que fueron sometidas a ese tipo de castigos? Que a los No conozco. hombres... Bueno, los hombres los mandaban al paredón directamente, Sí. ¿no? Entonces, no sé qué es peor, ¿no? Obviamente, pero sí, no creo que haya sido algo que se creó exclusivamente para Eugenia Bonilla. Yo creo que fue algo que sí había una práctica. No sé qué tan frecuente habrá sido, ¿no? Aquí habría que buscar a los historiadores para que Claro. nos profundicen en ese tipo de relatos, pero esta reseña que te digo de Pastor Fasquel, que la describe de esa manera, me hace pensar que sí hubo castigos parecidos, ¿no? Bastante Lady Govida, ¿no? En algún momento también, ¿no? Sí, es que es una parte del libro que es bastante cruda. También el libro tiene partes que son sumamente dulces y creo que yo ya te lo he comentado, que es una de las partes que a mí me hizo derramar las lágrimas y es cuando Juan Ramón deja entrever toda esa dulzura y esa belleza y es cuando tiene que dar la noticia de la muerte de su amigo. Y ese momento es parte ficción o es parte real también. No, eso es ficción. Eso es ficción. No, lo busqué nomás retratar precisamente esa sensibilidad del escritor, ¿no? Y un poco lo que yo hice ahí fue estudiar un poco la presencia de la muerte dentro de su obra, ¿no? Cómo retrata de la muerte. Hay ciertos símbolos como por ejemplo el grillo. El grillo es un elemento recurrente dentro de su obra, ¿no? Y creo que la novela busco retratarlo muy bien cuando él indica que el grillo es el sonido de la muerte, ¿no? Entonces, y cuando, por ejemplo, en la escena cuando muere la esposa, cuando muere Lolita, ¿no? Que el narrador sale al patio, ¿no? Después de ver toda aquella tragedia, ¿no? Y todo el dolor que hay cuando una persona recién muere después de una agonía dolorosa, que él sale al patio y lo que escucha es el grillo al amanecer, ¿no? Y esa de alguna forma eso es el elemento del grillo, lo recojo de un cuento de Juan Ramón Molina, que habla de que él está escuchando que en la casa del par está muriendo alguien, ¿no? Y cuando ya se da cuenta que esa persona ha muerto, lo que escucha es el grillo. Como la metáfora, ya el sonido, el silencio que queda, bueno, Sí, la sinfonía después de
partir, que Sí, podría decirse. entonces hay muchos elementos ahí que él incorpora dentro de su obra que yo intento luego tomar dentro del relato, ya sea a través de la voz del narrador o a través de las mismas reflexiones de él. ¿Y tú te sientes orgulloso de tu parto del pescador de sirenas? Es una novela que me gusta mucho. Es una novela que siempre que yo la reviso, siento que le hace falta más trabajo, siempre, ¿no? Pero yo creo que esa es parte de la relación que uno tiene con la obra. Yo no he escrito nada que considere que está terminado. No, siempre siento que hace falta o que hubiera trabajado esto de otra forma o que quizás si lo hubiera hecho, sí hubiera quedado mejor. Pero había que sacarla, ¿no? Siento que es un buen producto para poder entender ese momento, para poder entender por qué Honduras es el país que es. Al final esa es una de las pulsiones que me mueven dentro de... Ahora, ¿me escuchas? Se corta un poquito. Se va la señal. Decía que Bueno, una de las pulsiones que a ahí mí, estás. ahí está, sí. Una de las pulsiones que a mí me mueven dentro de mi trabajo artístico es tratar de entender más que de explicar, ¿no? Tratar de entender el contexto de país, ¿no? Y tratar de entender por qué Honduras terminó siendo el país que es ahora, ¿no? Entonces, yo creo que la novela retrata muy bien ese momento y esa vida, ¿no? Como de alguna forma como símbolo de lo que es hacer arte en Honduras y de lo que es ser una persona sensible, porque al final también Juan Ramón Molina era un ser como sumamente imperfecto, ¿no? Un hombre con muchas falencias, ¿no? Pero también con un gran talento y una gran sensibilidad. Y yo he considerado que Honduras es un país que no necesariamente es generosa con las personas sensibles. Interesante eso que decís, porque estoy pensando generalmente, especialmente el hondureño que migra tiene más oportunidades afuera que adentro, ser escuchado o quizás recordado, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, ese es otro tema, no sé, no, yo siento como escritor hondureño y como migrante, ¿no? De alguna forma Honduras es algo que uno carga siempre, pues, o sea, yo no afuera de nuestro país también somos como peces fuera del agua, ¿no? Sí. Es adentro del país donde yo me veo y donde yo me siento participar dentro del debate, ¿no? Siento que afuera hay muy poco que hacer. O sea, es un país que nos es ingrato, pero es un país también que nos recibe con cariño, ¿no? Es esa dicotomía dolorosa, ¿no? Porque quisiéramos que el país nos tratara distinto, pero que realmente no tiene condiciones para tratarnos distinto. Es algo con lo que tenemos que enfrentarnos incluso estando fuera del país. Ahora que has mencionado eso, me gustaría hacerte la pregunta. ¿Vos decidiste ser escritor por medio de esta novela o ya anteriormente ya tenías un trabajo como escritor realizado a tus espaldas? Yo tengo 6 libros ahorita publicados, ¿no? Y El pescador de sirenas es el quinto, ¿no? Yo estudié cine, estudié para hacer guión de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana. Estudié el oficio de escribir como un oficio técnico, ¿no? Escribir guiones de ficción es un oficio muy distinto a escribir novelas, ¿no? Pero de alguna forma el ejercicio de imaginar es muy parecido. Decidí hacerme novelista un poco porque en el momento que yo estudié cine había muy pocas oportunidades de hacer cine en el país, ¿no? Yo me gradué en el 2003, ¿no? Y hasta ese momento creo que habían 3, 4 películas de producción reciente en el país, ¿no? Ahora hay mucho más,
Ahora trabajo como guionista también para algunas producciones nacionales y en un contexto muy distinto, ¿no? Pero se requiere tanta gente para participar en una producción de cine, se requiere tanto dinero que incluso si escribís el guión, la garantía de que llegue a la película son muy pocas, ¿no? Wow. Entonces, para mí escribir ficción literatura me permite poder llevar a término una idea o un proyecto. Entonces, tengo la primera novela que escribí se llama Invisibles. Ahorita estoy a punto de sacar ya la segunda edición después de 10 años de publicada de esta novela que escribí además, fue mi tesis de guión de largometraje de la escuela de cine. Entonces, un guión de cine que yo adapté para hacer novela y habla del tema de migración, interesante porque muestra cómo ha sido un tema importante dentro de mi proceso creativo, ¿no? Habla del tema de migración y de la brujería. Son los dos temas de una novela bastante simpática que usa Ya, como ya vuelve la señal. aparte eh, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? sí, ahora sí, ahora Es que se corta. te decía que sí, no sé por qué está, bueno, sí sé por qué está así, pero bueno, no es algo que yo pueda hacer. Me he quejado 1000 veces con la compañía de internet y no es algo que haga No ningún pasa cambio. nada. Es como que fuera cable color que me persigue. eh, No estamos haciendo publicidad a cable color. no, mala publicidad, sí. No. Entonces, te decía que esta novela habla del tema usa la metáfora de la invisibilidad para hablar del tema de la migración, ¿no? Y un elemento de la brujería como un elemento cultural también ahí para poder explicar la invisibilidad. Entonces, esa es la primera. Luego tengo el otro libro que es eh, Crónicas de un pueblo golpeado, que habla del contexto del golpe de Estado y estas fueron mis notas de calle cuando el golpe de Estado y todos estos ciento y tantos días de andar en la calle caminando queriendo revertir el golpe de Estado que no se pudo al final, ¿no? Entonces son mis notas de calle que yo las leo ahora. Hay muchas cosas que ya no creo que así, ¿no? Que considero que era una mala interpretación de mi parte, pero pienso que es un libro importante para poder entender ese momento histórico y ese pensamiento encapsulado en ese momento. Después tengo el libro de El Dios de Víctor, que es una colección de cuentos. Eh, y después del Dios de Víctor viene el Pescador de Sirena. Entonces son 5 libros en total y estoy ahorita por sacar la segunda edición del primero y un sexto libro que se va a llamar Cuando el río suena. Ah, y falta Tierra de Narcos también. Ah, y Tierra de Narcos, por eso dije 6, porque sí, es el último. Tierra de Narcos es el último, sí. Vale, pero Tierra de Narcos, ojalá lo pueda leer y ya lo comentamos más adelante. Vaya, con todo gusto. Sí, ese es un libro distinto, porque el proceso fue muy distinto, el resultado ha sido muy distinto. Es un libro que me sorprendió mucho, la verdad, hablando de Tierra de Narcos, que por primera vez me leyeran. Gente que no necesariamente me iba a leer. No, yo pensé que cuando lo publiqué que iba a ser como todos los otros libros, que los lee un pequeño grupo y se queda como todo lo que se publica en Honduras entre un pequeño grupo de lectores y escritores. Y este libro me sorprendió que de repente llegó a unos niveles que no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, todavía estamos en ese proceso. Creo que es un libro importante en el sentido que nos permite conocer algo vital para la historia nacional como es el narcotráfico y nuevamente es esa búsqueda de explicar cómo llegamos a ser el país que somos. Ay. Hablando de eso de llegar al país que somos, ¿cómo definirías qué significa ser un escritor hondureño? Yo hace poco leí una
ya no recuerdo cómo estaba la frase, pero voy a parafrasearla, ¿no? Que ser escritor es la única profesión que se nos permite hacer sin ganar dinero, ¿no? Sin tener la presión de ganar dinero, aunque muchas veces nos quejamos de que nos gustaría ganar dinero por escribir. Los escritores sabemos que no lo vamos a lograr, ¿no? Que es una profesión que se hace por amor realmente. O sea, en algún lugar hay gente que gana dinero escribiendo, sí, pero no en Claro. Honduras, ¿no? Pero sin embargo lo hacemos. Entonces es una energía, es un compromiso, ¿no? Es una forma de relacionarnos con el entorno que nos permite explicar tanto lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, como lo que conocemos y lo que vemos, ¿no? Y de alguna forma yo lo siento como una comunicación intergeneracional, el acto de escribir, ¿no? Porque yo disfruto y Se ha cortado, perdón que te interrumpa. Se ha cortado cuando has comenzado la idea, te disfrutabas mucho. Leer y dialogar, porque yo la lectura la siento como una especie de diálogo, ¿no? Especialmente porque es una escritura activa, ¿no? Una escritura que lleva también escritura. Con escritores que fallecieron hace 100 años, ¿no? Escritores como, qué sé yo, Enrique Gómez Carrillo, o Rubén Darío, Juan Ramón Molina, o Froilán Turcios, ¿no? Carmen Lira, y todos estos escritores que fallecieron hace tanto tiempo, poder entender, ¿no? El contexto que escribieron, poder entender qué es lo que me están diciendo a mí, ¿no? Me permite poder responderles en textos escritos, ¿no? Y siento que de alguna forma lo que yo escribo ahora va a ser leído por gente que ni siquiera ha nacido, ¿no? Y va a ser juzgado, ¿no? Y va a ser interpretado, y va a ser cuestionado y criticado por gente que todavía no existe. Y ese hecho de poder tener un diálogo que trasciende el tiempo, ¿no? Que trasciende 4, 5, 6 generaciones, es algo que a mí me parece sumamente enriquecedor, ¿no? O sea, obviamente yo escribo para mi generación actual, escribo para gente como Lourdes Gabriela, que lo lee y me puede cuestionar y hacer preguntas alrededor de por qué estoy escribiendo esto, pero también escribo para aquellas personas que todavía no vienen al mundo y nacerán dentro de 20 años, dentro de 30 años y podrán de alguna forma leer estos libros y entender el país que han recibido, ¿no? Espero con mejores herramientas que las que tuve yo cuando crecí, que realmente era muy poco lo que uno podía acceder a nivel de literatura para poder entender Honduras, ¿no? O sea, yo recuerdo en el colegio habré leído 5 libros hondureños, 4 muy malos, ¿no? Y que yo creo que deberían de quitarlos. Yo no sé si todavía los obligan a los estudiantes a leerlos. No quiero entrar a dar los nombres de los autores, pero son de esos libros que le obligan a uno a leer, que realmente no ayudan a la literatura nacional o a que los jóvenes sepan apreciar la muy buena, la muy rica y la muy diversa literatura que tenemos. Qué bueno lo que estás comentando. No es sencillo ser un escritor hondureño. No lo es, no lo es. Y como no vivo de esto tampoco, ¿no? Como tengo otro trabajo que me permite poder pagar el alquiler, ¿no? Puedo decir que realmente no importa, ¿no? El tema el tema económico dentro del... Uno quisiera poder escribir y poder costear el tiempo que uno invierte en eso, pero incluso sin eso como consecuencia, uno igual lo haría. Pues es una forma de comunicarnos con el mundo, que no sé si es algo de lo cual podemos renunciar fácilmente. Es como alguien que
que ama dibujar, o sea, no puede decidir nomás dejar de dibujar porque ya no ganó dinero con eso. Va a seguir dibujando, va a seguir pintando porque es su forma de ver el mundo, y lo mismo ocurre con la literatura. Hace unos días me escribió por privado un chico que no me conoce y él me pedía consejo para escribir. Yo no tengo, por ejemplo, la carrera ni la trayectoria tuya. Entonces te traslado la pregunta a vos. ¿Qué consejo le darías vos a los jóvenes que están comenzando a escribir y quieren ser escritores? Leer mucho, ¿no? Leer, estudiar lo que ya se ha escrito, ¿no? Yo creo que como escritores hondureños, ¿no? Si estamos hablando de alguien hondureño o centroamericano, ¿no? Como escritores hondureños tenemos la obligación de estudiar qué es lo que se ha escrito en Honduras, ¿no? Y estudiarlo no solamente no es la lectura recreativa, es una lectura activa, una lectura que conlleva también estudiar el contexto del escritor, estudiar el contexto del pensamiento, de la idea que nos está transmitiendo, enseñarlo de una manera que nos... Te ha cortado la idea. Perdí por un momento, ¿verdad? Sí, estudiarlo de una manera que nos permite escudriñar todos los elementos que llevan al momento de escribir algo. Eso sería para mí la primera lección. Lo segundo es escribir, ¿no? Y entender que lo que uno escribe es sumamente imperfecto y que va a requerir reescribirlo muchas veces, ¿no? Creo que reescribir es un acto mucho más difícil que escribir, ¿no? Las personas que creen que con primeras versiones o el impulso de la inspiración uno va a sacar un producto ya concluido están sumamente equivocados. No ocurre así en el proceso de la escritura. Ni los más grandes genios sacan sus textos en primeras versiones, tienen editores y tienen procesos bastante complejos. Eso yo recomendaría conseguir siempre un profesional que corrija los textos, ¿no? Porque la visión de un corrector, la visión de un editor como primer lector del texto después de uno realmente te ayuda a poner el texto en perspectiva y a profesionalizarlo, ¿no? Yo creo que es hora ya, si nos queremos dedicar a la escritura, hacerlo de manera profesional, hacerlo como debe hacerse, ¿no? Y dejar de estar escribiendo de manera amateur, de manera no profesional, ¿no? Yo creo que eso sería leer mucho, estudiar la literatura que se ha hecho regional, escudriñarla, entenderla, tanto el contexto del escritor como el contexto de la escuela o de la corriente o de la obra que esté leyendo. Luego, escribir mucho, ¿no? Y eso lleva también reescribir mucho. Y por último, también que alguien profesional comience a leerte y hacerte las correcciones necesarias. Si es poesía, buscar editores de poesía, y no hablo únicamente de personas que te corrijan ortografía, ¿no? Porque hay una mala idea de lo que es el editor, cree que el editor es un corrector de ortografía, y eso ya lo hace el corrector, el texto, el programa que usamos para escribir ya lo hace, ya nos corrige la ortografía. No estoy hablando de alguien que nos corrija sintaxis, estoy hablando de alguien que nos corrija incluso ideas, ¿no? Porque hay momentos en que uno escribe una idea y el corrector tiene que decir, el editor tiene que decirte que preguntarte por qué estás diciendo eso, por qué estás pensando eso, ¿no? Y cuestionarte esas ideas para buscar, pues, dejar lo más profesional posible el contenido. Interesante. Es complejo. Y hablando de poesía, ¿por qué novela? ¿Por qué cuento?
¿Por qué crónicas y no poesía? Mira, yo te confieso que yo escribo poesía, no me considero poeta porque para mí eso ya es, hasta hace muy poco empecé a llamarme escritor, para darte una idea, ¿no? Hasta hace muy poco empecé a utilizar para hablar de mi persona, ¿no? Por un respeto a la literatura, ¿no? Y ocurre lo mismo con la poesía, ¿no? Yo me gusta la poesía, amo, leo poesía, ¿no? Y me gusta pensar en poesía también, y tengo un par de poemas por ahí escritos, pero no me considero poeta, solamente me considero alguien que ama la poesía. Pienso que que hay muchas personas que se califican poetas sin haber realmente conocido la poesía, y eso, lejos de ayudar a la poesía, es como que la terminamos dañando, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento voy a publicar ese texto. No es algo que escribo con ánimo de publicar, sino más algo que escribo como con ánimo de más lúdico, ¿no? Más un ejercicio de juego con las palabras y con las imágenes. Entonces, lo que yo sí hago... A ver, ¿se ha cortado? Para retomar la idea, ¿se ha cortado? Sí, ¿hola? Ya. Lo que decía, que lo que sí hago con ánimo sí, ahora sí. Lo que sí hago con ánimo de que me lean es escribir la narrativa, ¿no? Escribir ya sea ficción o ya sea no ficción, que por suerte me muevo entre los dos tipos de obras. Actualmente estoy trabajando, por ejemplo, en una novela en la cual hago un juego de ciencia ficción para contar novela histórica. Entonces estoy ya moviéndome entre distintos géneros literarios. Ay, qué bonito, interesante. A ver qué producto sale y podemos leer pronto. Sí, bueno, yo me temo que será una novela muy larga, porque llevo como 100 páginas y no estoy ni siquiera al principio de la novela todavía, pero no me estoy preocupando por el tamaño. Yo solo quiero terminar de escribirla y luego me veré cómo se edita. Oh. Bueno, Oscar, yo creo que 45 minutos de entrevista de tu valioso tiempo suficiente para haber dado a ampliar la reseña que yo hice, y más que todo también dar un contexto de el escritor que eres y quién eres. No sé si quisieras agregar algo más o... No, felicitarte por este espacio, Lourdes. Considero que es importante que existen estos espacios, invitarte a que sigas haciendo este tipo de reseñas, y a los otros autores que para en su entrevista. Creo que uno como escritor lo que quiere al final es que se hable de los libros, claro, que uno escribe, que la gente los lea, que la gente haga preguntas. Claro, y además es dejar una evidencia sería videográfica, que al fin y al cabo puede videográfica, sí, colaborar con la educación de nuestro país, lo queramos o no. Así es. Ahí está. Pues muchas gracias, Oscar, de verdad estoy muy agradecida por que accedieras a esta entrevista. Gracias, y gracias por ser escritor y por ser hondureño, ante todo, y por preocuparte por dejar una huella a las nuevas y a las actuales generaciones. Gracias. Chao.